Muy buenos días, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes. Qué placer volvernos a reencontrar nuevamente en esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos conversando con el doctor Humberto Sanz, quien es presidente del Centro de Estudios Jurídicos, y es que estaremos analizando temas de coyuntura, de actualidad. No solamente estaremos abordando, por supuesto, la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, por supuesto, sino que también juicios de enriquecimiento ilícito, porque para muchos, simple y sencillamente, se preguntan qué ha pasado, por qué no se sigue la dinámica, por qué existe una oposición en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Plena, para seguir conociendo de varios casos que están en el tapete. Hablaremos de muchos casos más. Aguánteme un ratito. Primero quiero saludar a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, arrancamos. Humberto Sanz, le damos la bienvenida. Un placer, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, un gusto estar aquí contigo. Gracias, como siempre es un gusto, muy buenos días estar contigo y poder conversar de varios temas. Quiero arrancar, Humberto, sobre la última vez que nos acompañaste aquí. ¿Qué ha pasado de novedoso en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Persiste el oscurantismo? ¿Está satisfecho con las entrevistas que le están realizando en la Asamblea Legislativa a ciertos candidatos? Se manejó esta misma semana donde se extrañaba que estas entrevistas parece que se habían filtrado las preguntas porque son dinámicas, son completamente diferentes. ¿Tú crees que como muchas cosas en el pasado ya es compadre hablado? Por favor. Mira, yo diría que las entrevistas se han manejado con un salto cualitativo importante en comparación a lo que ha sucedido en el pasado. Pero no puedo decir que me considero satisfecho con lo que está ocurriendo por varios factores. Primero, porque a estas alturas seguimos sin contar con un protocolo, con un instructivo, con un reglamento, con un lineamiento definido de cuál es el mecanismo que está utilizando la Asamblea Legislativa y la Subcomisión Política para desarrollar este proceso. Todo ha sido, hasta el momento al menos, improvisado. Hemos conocido de la existencia de supuestas deliberaciones que se están realizando a la mitad del proceso sin que tengamos acceso a esas deliberaciones. No sabemos qué es lo que están midiendo los miembros de la subcomisión política, cómo están evaluando a los candidatos, a qué están ponderándole o qué ponderación le están dando a cada una de las circunstancias de las que pueden estarse evidenciando a través de las entrevistas. La entrevista en sí mismo no sabemos qué ponderación tiene, en fin, no quisiera decir que estamos en un total oscurantismo, pero las reglas no existen todavía y por lo tanto hay una indefinición, una incerteza grande en un proceso que es el más importante y la principal elección que le va a tocar desarrollar a esta Asamblea Legislativa. Un avance, sí, pero mínimo en comparación a lo que debería estar sucediendo y en comparación incluso al compromiso que públicamente adoptaron muchos partidos políticos y muchos diputados cuando dijeron que esta elección iba a ser una elección distinta a las que hemos estado acostumbrados. Así que satisfecho definitivamente que no. Hay muchísimo que se puede realizar. Ojalá que ya pronto y en las próximas horas podamos saber cuáles son las reglas que se están aplicando a este proceso. Ojalá que en las entrevistas se empiece a hacer más y tengan más profundidad estas entrevistas y podamos empezar a conocer de mejor manera si los candidatos tienen las características que requiere la Constitución, que se dé más oportunidad a la ciudadanía también. Hace unos días se estuvieron limitando algunas preguntas que la ciudadanía quiso estar haciendo porque iban dirigidas hacia la persona o hacia la trayectoria profesional que habían tenido los candidatos, y creo que es importante que se permitan ese tipo de preguntas para dar paso a un mejor conocimiento de cada uno de los candidatos. Humberto, tú como parte de este movimiento Consorcio para la Transparencia, los salvadoreños pudimos apreciar días atrás
donde hubo un evento de corte internacional, vinieron especialistas y en los cuales ciertamente hablaron con nombre y apellido y ellos de tajo descartaron los nombres de algunos candidatos. ¿Cuál fue la motivación? Porque surgió del análisis propio que ellos hicieron. No viven en el país, no son salvadoreños, pero ellos hablaron con nombre y apellido de personas que simple y sencillamente ya no podían ir, o porque tenían algún tipo de relación partidaria, o porque no tenían la instrucción notoria, o porque ya habían concursado en el pasado, ya habían desempeñado durante 9 años un cargo y de pronto era ya intrascendente el tema de buscar nuevamente la reelección. ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Por qué establecieron nombre y apellido? ¿Qué es lo que se discutió? Yo he tenido oportunidad de revisar el informe que rindió el panel de expertos internacionales, pero para serte totalmente franco, en el caso de las personas que ellos deciden excluir, que ellos mencionan, no encuentro todavía, puedo intuir, pero no encuentro de manera clara cuál es la razón por la que ellos sugieren su exclusión. Ahora, esto no significa que esté demeritando, por supuesto, el análisis, el proceso que ellos condujeron para llegar a estas conclusiones. Me parece que tienen algunas conclusiones muy acertadas. Ellos critican fuertemente el proceso en general y las diferentes etapas que este tiene, la carencia de filtros en las diferentes etapas de este proceso, ellos las señalan creo que bastante bien, la falta de transparencia en algunas de las etapas de este proceso y la falta de colaboración de algunas instituciones creo que también es algo plausible en el informe, y las sugerencias que se emiten para modificar el proceso en un futuro. En cuanto a los señalamientos específicos, es donde yo te digo no he encontrado una razón puntual por la que ellos hacen estos señalamientos. Puede ser una intuición muy propia, de repente en la conclusión sí estamos de acuerdo, aunque en el razonamiento quizás no. Lo que sí es cierto es que también tiene algunos otros pasajes que a mí me llamaron particularmente la atención en este informe, porque analizan la elección realizada en la FEDAES, dicen no contar o no haber contado con información suficiente dentro de la FEDAES, lo cual creo que así fue, porque a pesar de que nosotros formamos parte de la FEDAES, siempre estuvimos en minoría y no pudimos darle la colaboración a estos expertos que hubiéramos querido, pero aún así, no contando con la información, llegan a conclusiones y califican a los candidatos que decidieron postularse por la vía de la FEDAES y hacen una comparación con las calificaciones recibidas por los candidatos que optaron por la vía del CNJ. Ahí es donde me parece poco acertado el hecho de decir, aquí yo no tuve información suficiente, pero aún así califico, y aquí sí tuve información suficiente, califico y los comparo. Esa comparación creo que no es adecuada. Sin embargo, es un insumo valiosísimo que deberán tener en cuenta los diputados, no pueden ignorar ese insumo en lo bueno y en lo malo que tiene este informe, y que ojalá forme parte de las discusiones y de las deliberaciones que van a tener los Humberto, yo converso con una gran cantidad de personas y muchos advierten que por una maniobra política, tanto los diputados de la Asamblea Legislativa como en la Corte, primero van a dormir el tema de probidad, ya vamos a hablar de eso, pero se refieren a que hasta después del término del plazo, el último día que toque a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, van a elegir para no exponerse a que estos le vayan a votar la elección porque quieren elegir a candidatos a su medida. Sí. ¿Tu opinión? Eso me preocupa muchísimo, sobre todo con expresiones que han tenido algunos de los diputados de la subcomisión política. Recuerdo 2 intervenciones del diputado Handal que a mí me han asustado mucho. El diputado Shafiq Handal, la primera, sí, en donde hizo una pregunta a uno de los candidatos a magistrados y partió de la premisa que va a existir un retraso en la elección, y le preguntó a este candidato que quién debería controlar la elección de los magistrados si la Asamblea Legislativa se retrasa en esta elección. Eso a mí me llamó poderosamente la atención porque se está haciendo una pregunta partiendo de un supuesto fáctico que debería estar siendo negado por la Asamblea Legislativa. Es decir, la Asamblea misma no debería ni siquiera estar pensando en esa posibilidad del retraso, y ahora resulta que forma parte incluso del interrogatorio que se le está haciendo a los candidatos. Y el mismo diputado Handal dijo en una entrevista de televisión también que él no le veía problema a eso, que si se retrasaban él no le veía ningún inconveniente, que de todas maneras la Sala de lo Constitucional no quedaba acéfala, dijo,
y se atrevió a decir que no quedaba céfala porque quedaba una persona en... Que es el presidente a la misma vez de la... Claro, pero... ¿Cómo se toma decisión una sola persona? Bueno, es un tribunal por el amor colegiado de Dios, claro. Personas, reducido a un tribunal unimembre, me pareció completamente unipersonal, claro. La intervención. Entonces, eso sí nos está preocupando porque no cuesta especular mucho para concluir que puede existir un interés por retrasar esta elección. Además, Sergio, si a eso le agregas que han hecho un calendario de entrevistas que culmina, si no mal recuerdo, el 6 de julio y después hay un proceso deliberativo de la subcomisión que culminará en la recomendación a la comisión el 9 de julio. Sí, los tiempos no dan. El periodo que nos queda ahí para deliberar es insuficiente. Estamos eligiendo, o se va a elegir pues, a magistrados que van a controlar al actual presidente de la República y a 2 presidentes más, que no sabemos quiénes van a ser, pero va a controlar a 3 distintos presidentes de la República y va a controlar a 3 distintas asambleas legislativas. No podemos estar tomando una decisión a la ligera y hacer una deliberación en 5 o 6 días, que son los que se pretenden. Por eso es que estábamos pidiendo que se redujera el espacio de las entrevistas, que se agilizaran, que se programaran más entrevistas por días o días en cada una de las semanas para tener un tiempo suficiente para esa deliberación. Ahora, ¿qué ha sucedido con aquella moción de elegir a magistrados, pero que otros magistrados de otras salas puedan rotar y llegar a la sala de lo constitucional cuando en principio no se puede? ¿Qué ha pasado con esa moción? Hasta el momento no hemos escuchado que se haya vuelto a dar volumen a ese tema, pero después del comportamiento un poco errático que hemos visto en algunos diputados, eso que ya dábamos por superado, hoy no estoy tan seguro que se haya superado, porque también nos habían dicho que iban a hacer un protocolo de elección, después nos dijeron que iban a hacer un instructivo de elección, nos aseguraron que no iban a existir cuotas partidarias, pero sin embargo no sabemos cuáles van a ser los parámetros de elección y están dejando todo hasta último momento para discusiones en el seno estrictamente político. Nos dijeron en su momento que ellos estaban claros que no podían estar haciendo traslados de salas, pero ya no sé si confiarme en eso que en su momento ellos dijeron públicamente. Lo cierto es que no se puede hacer. Lo cierto es que ya hay jurisprudencia y decisiones que deben respetarse, donde claramente se dice que este traslado de salas no puede hacerse. Ojalá que no lo estén pensando ni siquiera por cerca los diputados, y ojalá, por supuesto, porque esto también hay que decirlo, que ninguno de los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia pretenda prestarse a un movimiento como ese. Ahora, termina la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y se presenta otro temor, y el otro temor es que esa línea jurisprudencial inmediatamente sea revisada con los electos. Sí, es también otro temor. De todo lo que les estorba a la clase política. Claro, y bueno, y está, me parece sumamente adecuado la forma en que lo planteas, porque creo que un día de estos también apareció una entrevista del actual magistrado Rodolfo González, donde hacía notar que ellos habían, sin proponérselo, trastocado una estructura de impunidad y corrupción, y que esa estructura de impunidad y corrupción que se encontraba enquistada prácticamente en el funcionamiento público había generado mucha molestia en quienes participaban de esa estructura, y eso ha generado resistencias y sigue generando resistencias frente a la sala de lo constitucional actual. Entonces hemos percibido en varias de las entrevistas que se han hecho que lo que parece ser que andan buscando los diputados son a personas que no se parezcan ni por cerca a los magistrados actuales, es decir, personas que no ejerzan el control que esta sala de lo constitucional, que no tengan una independencia, para empezar, que no tengan verdadera independencia frente a los poderes políticos, ¿verdad?, que están inmersos en los otros órganos del Estado. Eso es preocupante, y preocupante es entonces que estas personas pretendan desde el primer día, si ocupan una magistratura, cambiar esos precedentes que ha venido dejando sentados la sala. Yo estoy seguro que hay algunos precedentes que muy probablemente, ante el conocimiento de un caso concreto, merecen ser revisados, porque creo que también en eso coincidimos. No es que al existir un precedente, ese precedente se convierta en inamovible por los siglos de los siglos. Es decir, hay asuntos que pueden ser revisados, pero ante el conocimiento de un caso concreto y ante circunstancias extraordinarias que motiven la revisión de ese precedente. Pero salvo esas circunstancias extraordinarias, debe existir un respeto a lo que esta sala de lo constitucional ha venido decidiendo. Ahora, ¿por qué persiste todavía en la lista gente
que está a todas luces ligadas a partidos políticos, porque es susceptible de apreciación, porque han habido resoluciones, porque claramente nosotros tenemos establecido esa condición, y porque en esta comisión en la Asamblea Legislativa no se depura de una vez por todas. Sí, bueno, existen ahí personas que persisten en la lista porque los filtros en las diferentes etapas no funcionaron adecuadamente. En el caso de la FEDAES es muy triste, pero así pasó. Los filtros ni siquiera pudieron ser incorporados. Una vez más, insisto en esto, nosotros estuvimos como minoría dentro de FEDAES intentando incorporar los filtros. La mayoría de las asociaciones no quiso, todavía no tengo claro por qué, pero no quiso incorporar los filtros en esa etapa. En el CNJ funcionaron más o menos, y por eso es que hay algunas personas que todavía están ahí en ese listado que no deberían estar. Esta es la última etapa del proceso, esta es la etapa legislativa y esta es la última oportunidad para incorporar esos filtros. Yo estoy en completo desacuerdo con expresiones que he oído, recuerdo expresiones del diputado Almendaris, que han dicho: miren, si a nosotros nos ha venido este listado y estos son los 30 que ustedes FEDAES, ustedes CNJ analizaron, no tenemos más que hacer aquí. No, se equivoca, está completamente equivocado. Elijamos, está bien. ¿Y entonces para qué los elegimos diputados? Exactamente. Entonces ellos tienen que hacer un análisis exhaustivo para determinar quiénes de esas 30 personas merecen ocupar los puestos como magistrados. Perfecto, quiere decir entonces que si alguien llega en un listado como fiscal general de la República y es un narcotraficante o lo acaban de procesar, aquí no vino y hay que respetar. O sea, por el amor de Dios, resulta ser descabellado. Ahora, lo que a mucha gente le preocupa es que allá hay diputados que no tienen ni la más mínima concepción de qué significa ser un magistrado de la Sala de lo Constitucional, porque muchos de ellos ni saben ni leer ni escribir, otros ni cantidades y otros no tienen ni una conciencia. ¿Cómo es que esta gente que no sabe nada va a elegir a personas con una instrucción y un talante y una altura como nos ha dejado el piso esta Sala de lo Constitucional? Sí, yo habría esperado que la subcomisión política estuviera conformado por personas que tuvieran conocimientos del ámbito judicial, del ámbito legal. No ha sido así, y también eso ha quedado reflejado en algunas preguntas. Si eso no se podía hacer, hubiera entonces esperado como plan B que los diputados estuvieran siendo asistidos ahí en el momento por gente con conocimientos jurídicos. Hay ya no sé cuántos asesores en la Asamblea Legislativa, y de esos asesores supuestamente hay muchos abogados que podrían estar ahí presentes en las entrevistas asesorando a los miembros de la subcomisión. Eso tampoco está pasando, por lo menos hasta el momento en que hemos llegado en las entrevistas. Y por eso es que hemos visto, Sergio, incluso algunas preguntas que yo estoy seguro que los diputados ni entienden lo que están preguntando, porque alguien se las ha pasado y lo están haciendo. También fue curioso ver sobre los efectos de las sentencias, como el diputado Handel preguntaba por los efectos Stonk y Exnonc, y el señor ese se veía que no sabía absolutamente nada de lo que estaba cuestionando. Pero habrá estado aprendiendo ruso y algo así, pues no ahorita con el Mundial. No lo sé, pero lo que voy es, si se van a hacer preguntas, que sean preguntas que de verdad permitan a los miembros de la subcomisión llegar a conclusiones sobre el mérito, sobre la independencia, sobre la moralidad que puedan tener las personas que están pretendiendo ejercer una magistratura. Avances, insisto que sí, pero insuficientes todavía. Ahora, incluso Humberto, en la forma de hacer las preguntas. Nosotros dos somos abogados y a título personal a mí me encanta el derecho constitucional, tengo un posgrado en derecho constitucional y uno como que se va perfilando, ¿no? Yo soy un abogado penalista, pero uno como que se va perfilando, pero hay personas ahí que solo porque les ha nacido el deseo de pertenecer a una, o los han mandado, o el comité de aplausos que tiene les han dicho vos sos la persona idónea, pero el haber cursado 2 materias en la Universidad de Derecho Constitucional o Derecho Político, que es equivalente o equiparable a eso, no te hace la idoneidad del cargo para llegar a una sala tan importante como la Sala de lo Constitucional, ¿o me equivoco? No, es así, y hemos visto varios candidatos que no tienen las características necesarias para pretender llegar a la Sala de lo Constitucional. Probablemente hay candidatos con mucha trayectoria, mucha experiencia, mucho conocimiento en otras áreas del derecho que también son importantes y deberían estar pretendiendo ejercer su magistratura en otras salas. Pero yo hasta el día de hoy, cuando se les ha preguntado a los candidatos a qué sala pretenden llegar, parece que la única sala disponible es la Sala de lo Constitucional, pero todos afirman que quieren llegar a la Sala de lo Constitucional a pesar de no contar con la trayectoria o la experiencia o el conocimiento o la preparación académica necesaria para llegar a esta sala. Yo creo que ese es un tema que los diputados deben estudiar, analizar
profundamente si las personas que pretenden llegar a la sala de lo constitucional, los 4 propietarios y los 4 suplentes, ojo, si estas 8 personas tienen esa preparación académica y esa trayectoria en materia de derecho constitucional que les permita estar. Ahora, yo he visto algunos destellos de entrevista porque con las diferentes actividades que uno realiza es bien complicado por el tiempo, pero escuché a una persona decir que la idoneidad recaía porque había sido jueza y como jueza penal o juez penal daba la inaplicabilidad en base, como control difuso, en base a la Constitución. Pero eso es uno de los tantos mecanismos que todos los jueces a nivel nacional deben de ponderar, pero eso no te hace tampoco ser especialista en derecho constitucional ni tener la idoneidad del cargo. Claro, sí, es un elemento, ¿verdad?, que aporta, no tengo duda que puede aportar. Quizás incluso un poco en el tema de, hay que recordar que la Sala Constitucional también se ocupa de los habeas corpus, ¿verdad? Y ahí hay un componente penal importante, pero no ese es el único, es decir, los diputados tienen que hacer un análisis integral, un análisis holístico de las capacidades y la trayectoria que tienen estas personas. Puede que en un caso particular, puede ser que en un caso particular, la experiencia de la judicatura en otra materia le haya llevado a esta persona a tener conocimiento y experiencia en materia constitucional, pero habría que analizar si eso es cierto o no. Puede ser que en otro caso no lo sea. A lo que voy es que el análisis debe ser individualizado y en cada caso concreto debe determinarse si la persona en efecto tiene esa trayectoria o puede llegar a colaborar a la sala de lo constitucional. Ok, necesito hacer una pausa comercial. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Humberto, hablemos acerca quizás de la última resolución de la Sala de lo Constitucional, que ya en el pasado había admitido y la suspensión del acto reclamado como medida cautelar, no la dio. Sin embargo, ahora tenemos una resolución con relación a las operaciones bancarias y dice es inconstitucional. Sin embargo, siga la vigencia y el funcionamiento de este decreto ejecutivo hasta el mes de diciembre. Ciertamente nosotros como los abogados podemos no acompañar una resolución. Todas las resoluciones de la sala yo las respeto, muchas de esas no las he compartido, sin embargo las he respetado. Esta es una de estas. No comparto cómo poder declarar inconstitucional algo, pero sí decirle, yo creo que por certeza y seguridad jurídica en la elección de otros funcionarios, como fue en el caso de Eugenio Chicas, que se declaró, pero se le dio un periodo para que terminara el cargo para el cual fue electo, pero en este caso, es decir, sígasele cobrando, pero ya determinamos que es inconstitucional. A título personal como abogado, no lo comparto. ¿Tu opinión? Sí, es discutible, sin duda, Sergio. De hecho, las críticas que han venido a la Sala de lo Constitucional, yo también he tenido varias críticas en función de esas decisiones, han venido sobre todo en dos momentos, en el momento de dictar medidas cautelares y en el momento de modular los efectos de sus sentencias.
porque sí, a veces la Sala Constitucional ha sido sumamente agresiva en la modulación de esos efectos y a veces ha sido sumamente cauta, como en este, porque en este la Sala ha tomado una decisión, una posición más cauta, tratando de no incidir de manera directa e inmediata en los problemas que en el sistema financiero se pueden generar y en las arcas del Estado. Y hay un componente ahí innegable también, real, de problemas financieros en el Estado, que yo estoy seguro que la Sala lo ha tomado en consideración. Es decir, también el Estado se va a ver una vez más en problemas con la eliminación de otro de los tributos que ha venido confeccionando en los últimos 5 años y en una situación, en una coyuntura en la cual sabemos que hay pocos fondos públicos disponibles para el ejercicio de las actividades estatales. Eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que por el otro lado, y el ciudadano además común y corriente así lo ve, y eso hay que tomarlo en consideración, es que, bueno, el Estado tiene problemas y la Sala quizás eso lo ha valorado en el momento de tomar una decisión, pero tiene problemas también ocasionados por todos estos desfalcos que hemos estado viendo que ha estado sufriendo el Estado a manos de diversas personas, de diversos funcionarios que han llegado a enriquecerse injustamente a costillas del Estado y a costillas del pago de nuestros tributos. Entonces tienes ahí las dos caras de la moneda. Por una parte, el Estado, que requiere la generación de más tributos para el desarrollo de sus actividades, y eso es legítimo, y por ahí la Sala pudo estar por eso modulando los efectos de su sentencia para que no se afectara de manera inmediata, pero por el otro lado estás viendo las investigaciones que se están efectuando en donde presuntamente esos pocos fondos del Estado están siendo utilizados para otras actividades que no son las actividades propias, ¿verdad?, de la función pública. Entonces es ahí donde quizás la Sala pudo haber tomado una posición más agresiva y decir, bueno, aquí hay una inconstitucionalidad, este impuesto no puede seguir siendo aplicado, y dar un periodo más que todo de transición para el sistema financiero que va a tener que desarreglar, ¿verdad?, todo lo que ya se estaba haciendo, pero que no necesita, me parece a mí, 6 meses para hacerlo. Tenemos otro ejemplo o otro recurso que fue admitido de una carga impositiva, como lo es el CES, es el impuesto a todos los dispositivos electrónicos, a las llamadas, para tener un impuesto directo hacia el combate de la criminalidad. Es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo podría apuntalar que es cuestión de tiempo en el cual se va a declarar inconstitucional por la misma línea jurisprudencial que la Sala ha tenido, no por aquellas mentes erráticas que van a pensar que uno de pronto está conversando con los magistrados, sino que por la línea que han sostenido. Pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es que ha sido un impuesto que muchas veces no ha sido utilizado para lo que el espíritu del legislador en la exposición de motivos se franqueó, sino que la última, la calientita de esta semana es que va a ayudar para paliar el tema del café. Y seguro tú lo has visto, yo no me lo estoy inventando. O sea, y está muy bien, pero ¿qué tiene que ver la pestaña con el pie? Es decir, ¿qué tiene que ver un impuesto que es utilizado para eso? Los índices delincuenciales no bajan para subsanar el tema del café. Sí, no tiene absolutamente nada que ver, no guarda sintonía con el objetivo de este tributo cuando fue establecido. Cuando se nos vendió la idea de la necesidad de este tributo, se nos dijo claramente que era justamente para combatir los índices delincuenciales, y eso tiene muchos elementos ahí a su alrededor. Pero de eso a estar distrayendo esos fondos supuestamente necesarios para el combate a la criminalidad, y que ahora vengamos a encontrar que se está financiando otras actividades productivas, me parece que es desnaturalizar por completo el tributo. Y yo creo que es cuestión de tiempo también. La línea jurisprudencial de la Sala ha sido bastante clara y muy consecuente, y creo que es cuestión de tiempo para que tengamos una decisión de la Sala diciendo que este tributo es también... ¿Y por qué abordo este tema? Porque quiero hacer la transición a otro. Humberto, en el caso del expresidente Elías Antonio Saca, ciertamente hay elementos que nos arrojan de los órganos de prueba, como una auditoría fiscal que se presenta dentro del elenco probatorio y que ya es llevado a un tribunal de alzado, a una vista pública, y se establece claramente que parte de la plata de aquel impuesto, pero más que impuesto, aquella figura que fue utilizada, que lo advierte precisamente el derecho bancario, donde se estableció un fideicomiso para seguridad, que la figura es legal,
porque es una situación consagrada dentro de la legislación bancaria, el Código de Comercio, pero que fue por 500 millones de dólares, pero hoy nos venimos a dar cuenta para combate que fue desviado precisamente para el caso del expresidente Elías Antonio Saca y que fue diseminado, triangulado hacia situaciones muy diferentes. Estamos hablando de un ejemplo claro, calientito, igual que de seguridad que fue utilizado para cosas muy diferentes. Y así podemos encontrar, creo que una gran cantidad de casos. ¿Verdad? Es decir, son casos en donde se utilizan herramientas legales, porque el fideicomiso es una herramienta legal, prevista, desarrollada incluso por nuestra normativa. Pero como no se tenían los votos para un empréstito internacional, se acude a esta figura, pero en fraude de ley, porque se acude a esta figura para utilizarla para fines completamente distintos a los que está pensado la figura, ¿verdad? Y así obviamente hay muchos otros casos más. Podríamos ahondar más en eso. Sobre los últimos casos, porque ya me quiero ir al papel del fiscal general de la República, muchos se preguntan, ¿y dónde estaba la Corte de Cuentas? Número uno. Número dos, ¿por qué les dieron los finiquitos express? ¿Por qué negaron partidas secretas por mucho tiempo? Ya voy a ingresar en otra resolución de la sala donde suspendió la partida secreta al señor Funes y ahora nos damos cuenta que igual le valió y siguió sacando plata. ¿Tu opinión? Bueno, el caso de la Corte de Cuentas es un caso también muy lamentable. Es una institución que no ha funcionado en los últimos 20 años más quizás y que nunca hemos tenido en el país un verdadero ente contralor. Es inaudito que nos estemos enterando de estas investigaciones fiscales y es inaudito que estemos escuchando, hace unos días también escuchamos la intervención de actuales funcionarios del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia del Sistema Financiero, haciendo notar que ninguna alarma se disparó, que ninguna irregularidad quedó ahí en evidencia y que eso era responsabilidad de la Corte de Cuentas si acaso. Yo discrepo de la forma en que ellos intentan desligarse de responsabilidad. Yo creo que estas otras instituciones también son responsables, pero sí estoy de acuerdo en que la entidad mayormente responsable del manejo de los fondos públicos, de la fiscalización de los fondos públicos, es la Corte de Cuentas, y es inaudito que no se haya percatado de que esto estaba sucediendo ahí en sus narices. Entonces, eso nos lleva a señalar la importancia que se tiene, ahora estamos enfrascados en el proceso de elección de magistrados, pero la importancia que se tiene en general en el proceso de nombramiento de funcionarios, porque no ha funcionado la Corte de Cuentas porque ha sido repartida, porque ha sido asignada a un partido político específico y las personas que han llegado ahí tradicionalmente han llegado simple y sencillamente a compensar el favorecimiento que han tenido por ser designados como miembros de la Corte de Cuentas. Eso hay que pararlo. ¿Tú te podrías abalanzar en decir que esta Corte de Cuentas actual, por la línea jurisprudencial, la sala la va a declarar inconstitucional? Yo a título personal creería que sí. Yo espero que sí. Nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra esta Corte de Cuentas actual. Está en proceso, ya se le corrió traslado a la Corte de Cuentas. Yo esperaría que sí sea declarada inconstitucional. Nos parece que existió un clarísimo reparto otra vez de cuotas partidarias y que la sala va a lograr reconocer. Creo que una posible resolución de esa naturaleza va a enloquecer a muchos por la nueva composición aritmética de la Asamblea Legislativa en la actualidad, luego del 4 de marzo. Voy a otro tema que ya te había planteado y es el papel del fiscal general de la República. Yo a título personal, yo lo he esbozado acá que con qué gallardía el fiscal ha actuado en procesar a un ex fiscal general de la República, a dos expresidentes, a personas ligadas a carteles de droga. Sin embargo, lo que en el pasado se criticó de utilizar instituciones para arremeter como un brazo político a favor o en contra, a mí me ha llamado muchísimo la atención ver un tribunal de ética que dice que está investigando al fiscal general por enriquecimiento ilícito. Primero, no tiene facultades para hacerlo, está probidad, pero el tribunal de ética que quiere investigar al fiscal, porque ahora está procesando al señor Funes, cuando en el pasado dijo que no había nada que investigar a Sigfrido Reyes. Explícame cómo se come, porque yo no entiendo ese tema. Sí, el Tribunal de Ética Gubernamental es otra institución que, a pesar de contar con creo que más de $2 millones de presupuesto anual, es una institución que a la fecha no ha hecho absolutamente nada
y que ha utilizado la estructura únicamente para sancionar de manera muy tímida a aquellas personas que no representan mayor inconveniente. Pero cuando se ha tratado de estos casos sonados, como el que tú citas, por ejemplo, de Sigfrido Reyes, en donde era bastante evidente que habían transgresiones a normas al menos de carácter ético, y que tuviéramos una decisión colegiada en donde se dijera que no existía responsabilidad, me parece que es una utilización abusiva, antojadiza y con criterio estrictamente político de una institución que debería estar jugando un rol mucho más fundamental en nuestro país. El tribunal es otra institución que nos está adeudando muchísimo. Ahora, con el rol del fiscal, yo también estoy de acuerdo en esa valentía que tú mencionas que ha tenido el fiscal para iniciar procesos cuando ha tenido que iniciarlos. Creo que es una persona que se ha manejado con bastante independencia, esa es mi lectura. Yo, el único pero, y que no es la primera vez que lo digo, lo he dicho varias veces, que hemos nosotros hecho notar en función de la actuación de la Fiscalía, es el exceso en la información o en la forma, más que la información, en la forma en que a veces se traslada la información de las investigaciones que está efectuando la Fiscalía. Ahí, en algunos casos, Sergio, nosotros hemos señalado que podría estarse transgrediendo incluso principios que son fundamentales como el de presunción de inocencia, sea quien sea, por más evidente que pueda parecer el cometimiento de un delito, por más indignación ciudadana que nos tiene que causar el estar viendo lo que aparentemente ha pasado en la última presidencia, en el último ejercicio presidencial, aún así, hasta a esas personas les protege el principio de presunción de inocencia y por lo tanto es algo que hay que manejarlo adecuadamente. Humberto, el caso que ha estremecido a El Salvador y al mundo entero, porque los noticieros internacionales así lo han trasladado, vimos nosotros en el pasado Lava Jato, el caso de lavado de dinero allá en Brasil, Overdrecht, y donde se vinculaba al señor Funes. Todos estos temas del señor Funes es algo que yo durante la administración de él y posteriormente lo venía yo denunciando, porque bajo el rigor periodístico yo lo agarraba y arremetía contra él mañana, tarde y noche. Eso lo conocíamos nosotros que andamos en este medio. Pero ya llegar con lujo de detalles a conocer mediante criterios de oportunidad, mediante investigaciones, que el señor Funes daba la orden, para variar, él siempre lo va a negar, ¿verdad? Para variar. Bolsas de basura del banco hipotecario, préstamos ficticios, operaciones cosméticas a la señora que actualmente vive con él porque no es su esposa, pago de cuentas de la señora Wanda Piñato, sobresueldos de la señora Wanda Piñato, que lo dice el criteriado. He tenido la oportunidad de conversar con gente del Faro acá y de la revista Factum, etcétera, y de investigaciones que se han realizado, y que ella decía, no es que mi esposo me la pagaba, como lo dijo en probidad, como que la esposa del marero dijera, mire, él me lo pagaba, y con eso piensa que es excluyente de responsabilidad. El abuso de los hijos, una avioneta que se le han comprado, 14 propiedades que la Fiscalía ya inició el proceso de extinción de dominio. Es decir, ¿cómo es que el señor Marcos Rodríguez no se dio cuenta? Los ministros no se daban cuenta, el presidente, vicepresidente en su momento no se daba cuenta. Es decir, ¿cómo todo esto llegó a grandes proporciones de 350 millones hasta este momento y sumando, y nadie se daba cuenta? Se tuvieron que haber dado cuenta, Sergio. A mí me cuesta creer que todas estas personas que estaban cercanas al presidente de la República no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Y asumiendo por un momento, aunque de verdad me cuesta creerlo, que ellos no se hubieran dado cuenta de esto que estaba sucediendo ahí en sus narices, pues entonces habría una ineficiencia crasa, una ineficiencia total en todos los funcionarios en el gobierno del expresidente Funes, que no merecería que ninguno de ellos repita en el actual gobierno o tenga alguna incidencia, ni siquiera indirecta, en el actual gobierno. El caso del expresidente Funes, al menos en la forma en que ha sido planteado, es algo que como te decía hace un momento, nos indigna a todos, porque de comprobarse este sofisticado, porque aquí sí hubo un sofisticado mecanismo para aparentemente obtener estos fondos del Estado y para aprovecharse en el manejo de estos fondos del Estado, de comprobarse todo esto que la Fiscalía nos ha planteado, creo que estaríamos en presencia del desfalco más exorbitante
que ha podido tener el país en los últimos años. Y si es así, ojalá que de verdad se puedan aplicar las sanciones a todos, absolutamente a todos los involucrados, desde el presidente o el expresidente Funes, por supuesto, hasta todas las personas que formando parte del gobierno dejaron pasar o fueron cómplices de estas actuaciones. Incluso también si hay desde luego empresarios o personas ajenas al gobierno que han estado involucradas con esto, son también personas que ojalá sean sancionadas. Humberto, vimos nosotros en la detención del expresidente Elías Antonio Saca, un expresidente del Partido Arena, en la fiesta que estaba realizando por el casamiento del hijo, fue detenido. Pero de este lado fueron 31 órdenes de detención y solo detuvieron a 6. Sí, es muy extraño. Contame cómo se come eso. Es súper extraño. El señor Maida de la Fuerza Armada, que fueron 80 armas de fuego y que se las donó a $1 al señor Mauricio Funes con una triangulación, dice el Estado Mayor que ese día misteriosamente ya no llegó a trabajar. Y así la tía Bubu, Regina Cañas, ya no estaba en el país, los familiares de Banda Piñato ya no estaban en el país, la señora un día antes de la audiencia se fue a un nosocomio y todos automáticamente, todos como los familiares del señor Cáceres ya no están en el país. Contame, ¿cómo se da eso en la Policía Nacional Civil? Mira, yo creo que hay un problema que no es nuevo y que el fiscal le tiene que poner atención, porque sí creo que hay un problema de filtración grave de información, primero en la Fiscalía General de la República, hay filtración ahí, no sé de dónde ni cómo. Segundo, hay un problema también de filtración evidente en la Policía Nacional Civil, que no es la primera vez que esto queda en evidencia. Y creo que hay una complicidad también en ciertas estructuras del órgano ejecutivo que permiten que sucedan estas cosas, porque esto no es nuevo tampoco, ya hemos tenido otras experiencias, por ejemplo cuando se estaban intentando averiguar justamente los viajes del expresidente Funes, o cuando se estaba intentando determinar la responsabilidad de un vehículo de casa presidencial que había atropellado del nieto de Salvador Sánchez Serén. Bueno, la casa presidencial y estructuras cercanas a casa presidencial se cerraron completamente con la información, y la subsecretaría supuesta de transparencia, lejos de contribuir a esa transparencia, hizo o fue parte de ese grupo que el señor Marcos Rodríguez, ¿verdad? ¿Cómo no? Marcos Rodríguez, que yo sigo sin entender qué es lo que hace esa secretaría, como no sea aplaudir las actuaciones del órgano ejecutivo. Pero bueno, ahí en Casa Presidencial y en las estructuras cercanas a Casa Presidencial hay un problema enorme también de personas que en un caso como este deberían estar siendo ya investigadas, porque es posible que a través de su participación se haya generado esa filtración de información y haya permitido que estas otras 20 y tantas personas no estén en este momento. ¿Cómo cala esta información que se ha viralizado en los medios, donde dice que el señor Rodríguez aseguró en un reportaje a este periódico que alertó al fallecido Hato Asbun, ahora como ya se murió, quizás hay que echarle la culpa al que ya no estaba, al ausente, de lo que ocurría en la casa presidencial, pero que este lo llamó a la reflexión y a la cordura, que significaba que se mantuviera callado. Él es un funcionario y la Constitución ya sabemos cómo un funcionario puede cometer delito, tanto de acción como omisión. Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana y Transparencia y Anticorrupción, estaba al tanto, anticorrupción, y no lo denunció en la Fiscalía, estaba al tanto de lo que ocurría en Capres con respecto a los gastos reservados de quienes eran los actores del más grande trama denominada el saqueo público. A quien alertó a Rodríguez fue Hato Asbun, él lo manifestó en su momento, pero que Marcos Rodríguez reconoció que el reportaje que había salido y que conocía de la existencia de una partida de gatos secretos, bueno, lo dijo. Respecto a esto, él manifestó que en efecto advirtió sobre las irregularidades que estaba cometiendo el señor Miguel Menéndez Mecafé cuando estaba en la Feria Internacional. ¿Cómo es que ahora lo dice? No, típica actuación del secretario de Transparencia y Anticorrupción, ¿verdad? Y buscar cómo lavarse las manos en otras personas. Los partidos políticos y el FMLN ante esta situación del expresidente Funes han dicho que no van a permitir, que no van a tolerar ningún acto de corrupción. Yo creo que esta es la oportunidad que tienen para demostrarlo. Si tienen un secretario de Transparencia y Anticorrupción que tuvo la información necesaria y suficiente como para denunciar estas actividades y no las hizo, si el señor
Marcos Rodríguez no ha interpuesto su renuncia por sí mismo, este debería ser el momento en que el presidente de la República le tendría que estar pidiendo que salga del gabinete de gobierno a una persona que no contribuyó al esclarecimiento y que lejos de eso se guardó una información. ¿Y solo con él o con Banda Piñato también? No, bueno, Banda Piñato ni se diga, ¿verdad? Yo tampoco entiendo por qué es que hay ciertos sectores, no solo el FMLN, sino afines al FMLN, que todavía en estas circunstancias se atreven a exigir una defensa a ultranza y una defensa ciega de un personaje como la ex primera dama de la República, cuando hay ahí elementos indiciarios que nos llevan a concluir que como mínimo debería estar siendo investigada y por supuesto que al estar siendo investigada debería apartarse de cualquier cargo político o de gobierno. Ok, me quiero ir a una pausa porque todavía tengo que conversar con usted. Pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo. Sin importarte dónde vengas o dónde estés, lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Imposible que tú nos acompañes acá. Una persona que me hablaba así, pregúntele a él acerca de que se está cuestionando lo de un diputado en Rusia y hablaban acerca de nuevamente Sigfrido Reyes en Rusia. Fíjese que me lo están sacando acá, pero yo le quiero preguntar a usted acerca del partido Arena, que me merece todo mi respeto, pero igual yo abordo todos los temas acá, donde por un video casero de un youtuber que él nunca se imaginó que iba a estar del otro lado del mundo, allá en Rusia, viendo un partido de fútbol, se ubica al diputado Carlos Reyes, al alcalde también de Arena de Sensuntepeque y a la jefa de campaña de Carlos Calleja en este estadio. Pero lo que a mí me llama la atención de todo esto y por qué se lo estoy planteando es porque él se fue supuestamente, como dijo el doctor Norman Quijano, él se fue con 5 días, que pidió un permiso con goce de sueldo magnífico. El tema, Humberto, es que si ese video no se hubiera verificado, nunca nos hubiéramos dado cuenta. Es más, el día lunes se suspendió la reunión de la comisión porque él no estaba. Pero este día, este mismo día, con el diputado Velázquez Parker, que estuvo acá conversando conmigo, también me dice que él no ha regresado. Es decir, no nos hubiéramos dado cuenta que el jefe de fracción de la Comisión de Obras Públicas, cuestionado por enriquecimiento ilícito, se había ido a Rusia. ¿Cómo es este tema?
Sí, vaya, el hecho de que una persona, incluido un funcionario, incluido por supuesto un diputado, tenga una inquietud como realizar un viaje placentero, eso creo que cualquier persona, cualquier ciudadano... Era un sueño de él desde que estaba chiquito. Él era su sueño, claro. Y muy probablemente este viaje lo tenía programado de hace mucho tiempo, no creo que haya sido algo inmediato. Pero si eso lo sabía, él tendría que haber manifestado que tenía justamente este viaje que iba a realizar, que explicarnos a nosotros los ciudadanos que iba a realizar este viaje, y muy probablemente no tendría que haber asumido ciertas responsabilidades que asumió, porque además de la comisión que tú mencionas, él está presente también en la comisión política que va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y estamos observando estos retrasos y estamos observando que no tenemos un protocolo, cuando él en una intervención pública dijo que Arena iba a proponer un protocolo de elección y que ese protocolo se iba a aprobar. Pero quizás al día siguiente se fue porque nunca más volvimos a escuchar absolutamente nada del tema. Eso es lo que se critica, es decir, se desentiende de sus responsabilidades en un momento en el que se le requiere de su presencia. Si eso era algo que ya tenía programado y que no podía ser evitado, porque bueno, hay un costo ahí del viaje, pues entonces lo tendría que haber puesto sobre la mesa y no aceptar ciertas responsabilidades que lamentablemente se aceptó y que han ya generado ciertos retrasos. Ok, otro de los temas también que están en el tintero, además de la elección de funcionarios de segundo grado, además de estos hechos, es precisamente toda esta clase de investigaciones, y uno de ellos es la del expresidente Elías Antonio Saca. En el Tribunal Supremo Electoral se plantea la posibilidad, porque me lo han dicho acá, de que al conocer que hubo un desvío de fondos de Casa Presidencial de la partida secreta hacia el partido Arena, pero también el periódico digital El Faro ha esbozado que los últimos 2 meses, y es algo que cala fuerte, cala hondo, y yo lo tengo que decir, en el 92, en la firma de los acuerdos de paz, el presidente Alfredo Cristiani trasladó $5.5 millones para los acuerdos de paz. Es algo que se ve con una gran pena que esto se haya dado, por cuanto se ha especulado desde siempre que todos aquellos firmantes de los acuerdos de paz, y tanto la guerrilla como el FMLN, altos mandos, pudieran haber recibido dinero para dar paso y ceder a los acuerdos de paz. Sería terrible que eso haya ocurrido, honestamente, Sergio, sería terrible, sobre todo para aquellos que en su momento aplaudimos y victoriamos la llegada de esos acuerdos de paz, e incluso agradecimos a las personas que habían sido artífices de la suscripción de estos acuerdos de paz. Ahora, si eso es algo que está ahí y las autoridades, en este caso la Fiscalía, tiene las herramientas suficientes como para investigarlo, creo que es algo que hay que investigarlo, y que hay que determinar si en efecto existió este tipo de utilización abusiva, arbitraria de los fondos del Estado. El uso de la partida secreta no es ningún secreto. El uso de la partida secreta tenía cualquier característica menos esa, de ser secreto, porque todo el mundo sabía que esto existía, pero se suponía, al menos hasta el pasado reciente, que esta partida secreta era utilizada para actividades connaturales al Estado, y que no se podía divulgar esta utilización porque había circunstancias que motivaban mantener esa utilización en secreto. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que no ha sido así, y que en realidad, ya sea antes de la sentencia de la Sala de lo Constitucional o después de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ha sido un mecanismo que se ha utilizado para enriquecerse a costa de nuestros impuestos. Y eso es lo que hay que investigar en la actual administración y hasta atrás, hasta donde se pueda. Humberto, en los diferentes conversatorios en el Movimiento Libertad que he tenido con candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos con amor me juran por su madre que ellos van a ayudar a Providad, la van a vigorizar, que ellos están claros en el papel protagónico que ha tenido Providad. Sin embargo, ahorita vemos nosotros que antes de las elecciones compresionó Providad, no Providad particularmente, sino que estamos hablando de la Corte en pleno. De hecho, han estado resistiendo, oponiéndose en conocer que hace falta tal cosa, que no lo he leído, que no me han dado tal informe, que hace falta un documento. Los casos de un diputado, Guillermo Gallegos, altamente cuestionado, periódico digital El Faro expuso, y hace poco me dijeron que la esposa de él devolvió parte del dinero de las ONG, pero él también
de lo que cobró en viáticos de no haber viajado. Sí, para que vea usted. Lo están cuestionando, investigando, y que pidió hasta 3 meses, le dieron más facilidades que la entrevista al punto con Sergio Méndez. Cifrido Reyes, Ana Vilma de Escobar, está también Nayib Bukele, que ahora han certificado a la Fiscalía para que lo procese, para que lo investigue, a ver si hay delitos. Es decir, ¿por qué se oponen tanto estos magistrados que de una u otra forma han estado vinculados a estos funcionarios o exfuncionarios? ¿Por qué no siguen con esta dinámica, como Rodolfo González me lo dijo aquí en esta misma tribuna de entrevista? ¿Qué sucede? ¿Por qué no quieren dar paso? Por favor. Sí, yo creo que hay influencias, y lamentablemente esas influencias son influencias políticas que han llevado a que ciertos magistrados no continúen con esta gestión que se estaba realizando. Cuando se reactivó la sección de probidad y se tomó la decisión que la sección de probidad de nuevo diera cumplimiento a lo que establece la ley, y cuando se iniciaron los primeros procesos, que se judicializaron las primeras decisiones de la Corte Pleno, creo que ahí eso generó un pánico generalizado primero entre los diputados y segundo entre la denominada clase política, porque quedó en evidencia que si podíamos estar judicializando un proceso en contra de un expresidente, el caso del expresidente Saca, pues entonces ya no había límite, podía ser judicializado el proceso de cualquier funcionario o exfuncionario a quien se le determinara un indicio ahí de enriquecimiento sin causa. Este pánico generalizado, no tengo ninguna duda que motivó, entre otras cosas, reformas a la ley de extinción de dominio, que afortunadamente ya fueron declaradas inconstitucionales, pero motivaron también presiones al interior de la Corte Suprema de Justicia, que son las que han llevado a que ciertos magistrados de la Corte desistan de esa celeridad con la que habían venido manejándose. Yo no logro comprender por qué el caso que usted menciona del diputado Gallegos, que tiene meses y meses y meses de estar en la Corte Suprema de Justicia, y siempre se oponen, siempre salen con algo, ¿verdad? Siempre dicen algo, y particularmente que hay una magistrada ahí que el hijo fue hasta Rusia con él y está, por supuesto, en el equipo técnico, y que iba hasta como candidato a diputado por el partido Gana. O sea, de pronto, o sea, no podría conocer, o otro magistrado que de pronto llegaron en compañía de él a una cancha de fútbol, amedrentarme, no podría conocer, se tendría que inhibir de conocer. Sí, deberían excusarse estas personas que tienen una relación con cualquiera, ya sea el diputado Gallegos o cualquiera otra de las personas que están siendo investigados. Lo menos que esperamos en una actitud de decencia judicial es que estas personas se separen del conocimiento de estos casos y permitan que quienes no tienen ningún tipo de compromiso, que yo creo que son varios, pues entonces tomen la decisión. Y si hay que judicializar los casos, pues habrá que judicializarlos, y ya tendrá oportunidad el diputado Gallegos o cualquier otra persona de comprobar que no es cierto, que no existe ningún enriquecimiento, pero para eso estará la instancia judicial correspondiente. Perfecto, vamos a ir llegando ahorita ya al final de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Humberto Sanz, muchísimas gracias por habernos acompañado para conocer cuál es el análisis desde otra perspectiva de temas de coyuntura, temas de actualidad, y particularmente a un tema tan importante como la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que el piso que esta sala ha dejado ha sido sumamente alto y no aspiramos a menos que eso, y que ciertamente nosotros vamos a estar como vigías dándole seguimiento a este proceso, y que no vayan a salir los diputados de la Asamblea Legislativa con esas canalladas que ya nos tienen acostumbrados, ¿verdad? En el pasado, no digo ahora, para darles el beneficio de la duda, y que vayan a elegir a gente que les resulte genuflexo a sus propios intereses. Correcto. Muchísimas gracias, te agradezco. Sí, Sergio, ha sido un gusto estar acá. Gracias, El Salvador. Llegamos al final de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Comente la mañana. Que tenga un día espectacular. Será hasta mañana, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.